Hola amigos de YouTube, aquí el Chipocludo, y en este nuevo video les traigo la historia de la guerra de los 16 bits, la cual causó una gran rivalidad entre dos compañías, Sega y Nintendo, y también un debate entre los jugadores, pero bueno, sin más que decir, comencemos. Eran los finales de los 80s y en ese momento, Nintendo dominaba el mercado con su consola de tercera generación, la mítica Nintendo Entertainment System, o NES, y como era de esperarse, muchas compañías querían algo de esa fama. Entre ellas estaba Sega. Sega tenía su propia consola en Japón llamada la Sega Mark III. Debido al moderado éxito que la consola estaba teniendo en Japón, decidieron aventurarse en Occidente. Lanzaron su nueva consola con un pulido rediseño y la llamaron Sega Master System. Pero la tardanza de llegar a Occidente les costó caro debido a que la gente ya estaba enamorada de los personajes de Nintendo. Debido a eso, Nintendo siguió vendiendo la NES como si fuera pan recién horneado. Como el mercado empezó a crecer bastante, empezaron a salir juegos demasiado malos. A Nintendo esto le preocupaba, debido a que sabía que esos juegos pudieran dañar la reputación de su consola. Fue así como crearon su control de calidad, el cual consistía en que si alguien quería desarrollar para su consola debía cumplir ciertos requisitos. A Sega esto no le importó debido a que pensaba que cuanto más juegos más dinero. Obviamente esto no era cierto, y aunque Sega tenía más juegos que Nintendo, el catálogo de Nintendo era mucho más destacado, con títulos como Mario, Mega Man, Zelda o Metroid. Pero fue hasta la llegada de los 90s que Sega se decidió superar a Nintendo, lanzando así su nueva consola, la Sega Genesis o Mega Drive en España. Esta consola era muchísimo más fuerte que la NES, pero aún así la gente no sabía de la Genesis. Una vez más los personajes de Nintendo opacaban a Sega y a su Genesis. Fue entonces que Sega se dio cuenta que la mayoría del público de Nintendo eran niños pequeños. Sega tomó ventaja de eso e hizo que sus juegos fueran dirigidos a un público más maduro, como títulos de deportes o carreras. Así Sega daba a ver que Genesis era para los chicos grandes y cool. Entonces, debido a eso, el público infantil decidía comprarse una Genesis. Además de que Sega comparaba su poderosísima Genesis al lado de la ya oxidada NES, pero no eran cualquier tipo de campañas, eran campañas a muerte contra Nintendo. Les dejaré un ejemplo. 16-bit arcade graphics. You can't do this on Nintendo. Genesis does. 16-bit sports action. You can't do this on Nintendo. Genesis Does. Genesis Does. Genesis Does. Genesis Does. Genesis does. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Columns free. Genesis does. What Nintendo? Buy a 16-bit Genesis system between now and October 31st and get an extra game. Como pudieron ver, Genesis hacía ver a Nintendo como una basura. Pero las cosas cambió cuando Nintendo en 1990 lanzó la Super Nintendo o SNES. Pero gracias a la Super Nintendo se pudo equilibrar más la balanza. Nintendo poco a poco fue superando a Sega otra vez por sus personajes. Fue entonces cuando en 1992 Sega dio a la luz a su mascota Sonic. Sonic en su momento fue una gran competencia para Mario, debido a que Sonic era como un adolescente rebelde de los 90s. Sega iba muy bien con su Genesis hasta que la echó su progreso a la basura sacando su primer periférico, el Sega CD. El Sega CD no se vendió tan mal, vendiendo 6 millones de unidades, de las cuales 38.000 se vendieron en Japón. El Sega CD prometía, tal y como el nombre lo dice, que la Genesis pudiera correr discos. Lo cual logró en cierta manera, pero el problema era que la mayoría de los juegos eran películas interactivas, y de una calidad muy mediocre. Mientras tanto, Nintendo iba poco a poco superando a Genesis con su Super Nintendo, gracias a su extenso catálogo, con títulos como Super Mario World, Super Mario Kart, Star Fox, Metroid, entre otros. Debido a la creciente batalla entre Sega y Nintendo, que al final el público salió ganando, ya que cada vez los juegos y consolas eran más asequibles. Debido al fracaso que fue el Sega CD, Sega decidió volver a los cartuchos, pero otra vez con un periférico más, el cual era el Sega 32X, el cual fue un rotundo fracaso, todavía más que el Sega CD. Se suponía que la 32X iba a sacar finalmente a Sega adelante y superar a Nintendo. Pero otra vez se equivocaron. Se suponía que la 32X, como su nombre lo dice, ampliaba los bits de la consola de 16 bits a 32 bits, pero los juegos de la 32X no eran siquiera comparables a los que Nintendo. Además, el 32X suponía un gasto más para la consola, lo cual era poco conveniente. A cada paso desesperado que Sega daba para superar a Nintendo se iba hundiendo más y más en el fracaso. Finalmente en 1994 Sega intentó recuperarse lanzando su nueva consola de CDs de 32 bits, la Sega Saturn.
pero suerte no estaba de su lado. Para ese momento Nintendo había dado el paso a los 64 bits con su consola, la Nintendo 64, la cual tenía juegos muy buenos, además un fuerte y nuevo competidor llegaba para arrasar la PlayStation. Fue así como Sega se iba quedando cada vez más y más atrás. Fue entonces que en 1998 Sega lanzaría su última consola, la Sega Dreamcast, una consola de 128 bits, al principio le estaba yendo algo bien, pero fue que en 2001 llegarían Xbox, GameCube y PlayStation 2, para arrasar con todo. Fue así que Dreamcast se quedara muy atrás. Fue entonces que Sega tomó la decisión de dejar el mercado de consolas y desarrollar solo hardware para consolas. Fue entonces cuando los fans comprobaron que Sega había perdido cuando vieron a Sonic en una consola de Nintendo, terminando así la guerra de los 16 bits. Bueno amigos, esta fue la historia de cómo dos grandes compañías una vez lucharon para ver quién era la mejor. Después ya saben qué fue lo que pasó, Sega siguió desarrollando juegos y Nintendo consolas. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, suscríbanse, denle like y comenten en qué debo mejorar, así también activen la campanita para que sepan cuando suba nuevo video, pero bueno, sin más que decir, se despide el Chipocludo. Adiós.